Buenas. En este vídeo vamos a estudiar la teoría de la cinemática, ¿vale? Con ello lo que vamos a hacer es ir subrayando los apuntes que hemos creado, ¿vale? Entonces, en este vídeo lo que vamos a estudiar es cinemática, el punto 1, que es el movimiento, el punto 2, tipos de movimientos, el punto 3, elementos fundamentales del movimiento, donde vamos a ver lo que es un sistema de referencia, posición, trayectoria, desplazamiento, espacio recorrido y ecuación de movimiento. El punto 3.3 con velocidad media e instantánea y el punto 3.4 con aceleración media e instantánea, y luego veremos qué componentes son las que forman la aceleración, ¿vale? Y para finalizar vamos a ver una pequeña tablita resumen en la que vamos a clasificar los movimientos en función de la aceleración que tengan los mismos. En el siguiente vídeo estudiaremos el punto 4, en otro el punto 5 y en otro el punto 6, ¿vale? De tal forma que este tema lo vamos a dividir en diferentes vídeos. Bueno, pues empezamos con la teoría. Este vídeo es puro y duro de teoría. Empezamos con el movimiento. ¿Qué será el movimiento? Bueno, pues el movimiento no es otra cosa que un cambio de posición, ¿vale? Si nosotros nos movemos es porque cambiamos de posición, salimos de un sitio, llegamos a otro, ¿vale? Entonces podemos decir que el cuerpo se mueve cuando cambia de posición. Pero eso es muy relativo, ¿verdad? Porque nosotros podemos mirar desde un punto y decir, pero es que este cuerpo no se está moviendo. Y sin embargo otra persona puede decir, oye, que sí que se está moviendo, ¿vale? Entonces, el objeto se va a mover cuando cambia de posición respecto de un punto fijo que nosotros vamos a fijar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues que se va a generar un sistema de referencia que vamos a explicar más adelante, ¿vale? ¿Qué más? La cinemática se va a encargar de estudiar las causas que originan este movimiento, ¿vale? Entonces podemos decir que la cinemática estudia causas del movimiento. ¿Vale? Y esto es lo que hemos dicho antes, que el movimiento es relativo ya que depende de la ubicación del sistema de referencia, que es lo que vamos a explicar más adelante. En este estudio lo que vamos a hacer es considerar el objeto como una partícula, un punto material que representa el cuerpo y que concentra toda su masa. Es decir, podríamos haber hecho un estudio de movimiento con distintas partículas, distintos grupos de partículas, pero es mucho más sencillo tomar el cuerpo como una única partícula y hacer que ella posea toda la masa de ese objeto, ¿vale? Perfecto. Pues con esto nos vamos a ir a tipos de movimientos. Vamos a tener dos, ¿vale? Luego veremos que los movimientos se van a clasificar dependiendo de la velocidad, de la aceleración y demás, ¿vale? Pero como tipo de movimiento nosotros lo que podemos definir es que hay un movimiento de rotación y un movimiento de traslación, ¿vale? ¿Y por qué vamos a definir esto? Pues porque muchas veces podemos ver un objeto y decir, este no se está moviendo, ¿vale? Imaginad una polea. La rueda de la polea, a simple vista, no se mueve, pero sin embargo, por dentro, cuando tú vas moviendo la cuerda que tira del objeto que esté en la punta de la cuerda, esa polea por dentro sí que se mueve. El tema es que se mueve con un movimiento de rotación, ¿vale? Es decir, que se realiza en torno a un eje fijo, ¿vale? Con esto lo que tenemos es que el cuerpo se mueve pero no se desplaza, ¿sí? Sin embargo, tenemos el movimiento de traslación, que como bien indica el nombre, lo que va a pasar es que el cuerpo se traslada, ¿vale? Entonces ponemos que el cuerpo se traslada. Pone cambia de lugar o de posición, efectivamente, si tú te estás trasladando es porque vas a cambiar de lugar, ¿vale? Podríamos decir que trasladarnos es ir de casa al instituto, por ejemplo. Una vez que hemos terminado con esto, vemos que el movimiento se tiene que definir mediante unos elementos fundamentales, ¿vale? Y vamos a distinguir entre varios. Obviamente, para saber que tenemos un movimiento hay que tener un objeto que se está moviendo, luego el sistema de referencia del que ya hemos hablado, ¿vale? Y la trayectoria que sigue el cuerpo. Vale, vamos a ver estos puntos. Sistema de referencia. Bueno, pues el sistema de referencia no es otra cosa que un punto que elige el observador, es decir, nosotros, ¿vale? Nosotros somos los que vamos a analizar un movimiento, por lo tanto, somos los que vamos a elegir desde dónde lo observamos, ¿vale? Entonces, para analizar el movimiento tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. El punto de referencia, es decir, el origen.
¿vale? Yo quiero ver cómo se mueve algo. Estoy en mi casa, miro por la ventana y digo, vale, pues mi punto de referencia es el coche rojo que hay aparcado frente a mi portal. Y a partir de ahí, yo voy a obtener el estado de movimiento de otro objeto, ¿vale? Imaginad, hay una persona que va a cruzar la calle y mi punto de origen es ese coche rojo. Entonces, yo estoy observando a la persona. En el momento que la persona se empieza a alejar de ese coche rojo, para mí, mi percepción es que esa persona se está moviendo, ¿vale? Por lo tanto, mi sistema de referencia no es otro que el coche rojo. ¿Sí? Vale. Debemos definir también el sistema de referencia como inercial cuando el origen está en reposo o se mueve con velocidad constante, ¿vale? Es decir, está parado o se mueve con una velocidad que no va a cambiar, no va a haber una aceleración y no va a haber nada, la velocidad va a ser totalmente constante. Y además, ¿vale? El sistema de referencia es un sistema de ejes cartesianos, ¿vale? En esos ejes nosotros vamos a tener el origen en el punto de referencia, ¿ok? Vale, entonces SR inercial, origen en reposo o velocidad constante, y SR sistema ejes cartesianos, origen en punto de referencia. Genial. Pues vamos a definir qué es esto de posición, trayectoria, desplazamiento, espacio recorrido y ecuación de movimiento, que parece todo lo mismo, pero no lo es. ¿Vale? Entonces, empezamos con la posición. Bueno, pues la posición es donde nos encontramos, ¿verdad? O sea, el lugar que ocupa el cuerpo en un instante determinado. Pues podemos decir que es donde estoy. ¿Y qué será esto del vector posición? Bueno, pues el vector posición es el vector que va desde el origen del sistema de referencia hasta el punto en el que está la partícula, ¿vale? Como podéis ver aquí, ese vector de posición es esa R que está en rosa, ¿vale? Y se va a definir como el punto X más el punto Y, ¿vale? Perfecto. Tenemos la trayectoria. La trayectoria es la línea que se forma cuando yo uno todos los puntos que ha seguido un objeto cuando se está moviendo, ¿vale? Entonces imaginad, nosotros ampliamos esto un poquito ahora y vemos que el objeto empieza en P y va a terminar en P1 y se está moviendo desde este punto a este otro, ¿vale? Por lo tanto, todos los puntitos por los que está pasando ese cuerpo, ¿vale? Cuando se unen se van a denominar trayectoria. La trayectoria, como veis, puede ser recta o curva. En este caso tenemos una trayectoria curvilínea, ¿vale? Si hubiera sido una línea recta, pues tendríamos una trayectoria rectilínea. Una vez que ya sabemos lo que es la trayectoria, vamos a explicar lo que es el desplazamiento y el espacio recorrido, porque hay momentos en los que ambos son lo mismo, ¿vale? Entonces, empecemos. El desplazamiento es un vector, ¿sí? Y une los puntos inicial y final, que ahora lo vamos a ver también con un dibujo, ¿vale? Entonces, vector desplazamiento une los puntos inicial y final de una trayectoria, ¿vale? Y es la longitud de la trayectoria recorrida por el móvil. Ojo, que coincide con el espacio recorrido cuando la trayectoria es rectilínea y no cambiamos de sentido, ¿vale? El sentido es ir hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Podríamos decir que el sentido es ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Mientras que la dirección sería la línea que contiene esa derecha y esa izquierda, ¿vale? Ojo, no confundamos sentido con dirección, ¿vale? Entonces, el desplazamiento y el espacio recorrido coinciden cuando la trayectoria es rectilínea. Vamos a ver qué es esto. Venga, perfecto. Pues venimos aquí, ¿vale? Y fijaos, tenemos el punto P de nuevo, punto P1, ¿vale? Y fijad que el desplazamiento es una línea recta que une un punto con el otro, ¿vale? Antes hemos dicho que el desplazamiento es el que une los puntos inicial y final de la trayectoria, ¿vale? Mientras que la distancia recorrida, fijaos, sería esta curvita que está en naranja, ¿vale? En este caso, como la trayectoria es curva, no coinciden el desplazamiento y la distancia recorrida. Pues vamos a ver cómo se calculan. El desplazamiento, ¿vale?
se calcula como el punto final menos el punto inicial, ¿vale? Del vector. Y nos dice que el desplazamiento entre dos posiciones es siempre el mismo, cualquiera que sea la trayectoria que une dichas posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es que el desplazamiento no es otra cosa que un vector, ¿vale? Entonces no va a variar si tú, imaginaos que vamos de casa al instituto, ¿vale? Nuestro vector de desplazamiento va a ser una línea recta que vaya desde casa hasta el instituto. Pero tú tienes muchas formas de llegar, ¿vale? Tú puedes salir de casa, irte a, no sé, al chino a comprar unas chuches, sales y dices, se me ha olvidó la cartulina verde, voy a ir a comprarla a la papelería, uy, ahora me voy a parar en el parque a saludar y venga, ahora ya me voy al instituto, ¿vale? Entonces, fijaos que hemos hecho un montón de paradas. Pero nuestro desplazamiento sigue siendo de casa al instituto, ¿vale? En este caso el desplazamiento sería el mismo, pero la distancia recorrida no sería la misma, porque la distancia final sería de mi casa hasta el chino a comprar las chuches, del chino me voy a ir a comprar la cartulina, de la cartulina me voy a ir a ver a mis amigos y de ver a mis amigos me voy a ir al instituto. Por lo tanto, ese espacio recorrido va a ser mucho mayor que el desplazamiento, ¿vale? Bueno, pues con esto ya hemos visto lo que serían esas dos definiciones. Vamos a ver qué es esto de la ecuación del movimiento. Vale, pues no es otra cosa que nos va diciendo que según transcurre el tiempo, ya sabéis que el tiempo no se para, el tiempo sigue. Vale, entonces el tiempo continúa y según este va pasando, el móvil pasa por distintos puntos de la trayectoria, es decir, tú vas avanzando con el tiempo. Vale, entonces a cada valor de ese tiempo le va a corresponder una posición diferente, de tal forma que esas posiciones en función del tiempo se calculen como se explica en esta formulita, ¿vale? R es igual a la posición en el punto X más la posición en el punto Y, ¿vale? Esta Y que vemos con un vector y esta J son los vectores unitarios, ¿vale? Que nos indican la dirección de X y la dirección de Y. Bueno, pues una vez que ya hemos visto todo lo que se refiere a desplazamiento, posición y todo esto, vamos a irnos con la velocidad media y la velocidad instantánea, donde vamos a descubrir un término nuevo, ¿vale? Fijaos, la velocidad es una magnitud y va a relacionar el desplazamiento y el tiempo. Es decir, lo que nos va a decir es, básicamente, cuántos metros he recorrido en un tiempo determinado, ¿vale? Así que vamos a tener dos formas de calcularlo. Velocidad media, que es todo el desplazamiento que hemos hecho en el tiempo que hemos empleado en él, ¿vale? Y se calculará de esta forma. Mientras que vamos a tener, bueno, se calculará de esta forma, que es desplazamiento dividido entre el tiempo empleado, ¿vale? Y se denomina velocidad media, V con un vector y una M de subíndice. Y después tenemos la velocidad instantánea, ¿vale? Que no es otra cosa que, tal y como indica su nombre, es la velocidad que tiene una partícula en un momento determinado, ¿vale? Pero no solo en un momento, yo también puedo elegir un punto determinado y decir, oye, mira, yo quiero saber qué velocidad lleva esta partícula cuando pasa por el kilómetro 27, ¿vale? O puedo decir, quiero saber qué velocidad lleva esta partícula cuando lleva 3 segundos andando, ¿vale? Entonces va a ser la velocidad que tiene la partícula en un momento determinado o en un punto determinado, ¿sí? Bueno, vamos a ver, aquí entran a jugar el límite y la derivada, ¿vale? Entonces, la operación la vamos a calcular mediante un límite que vamos a aproximar a cero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un instante concreto, el periodo de tiempo que pasa es mínimo. Es una cantidad ínfima, por lo tanto se aproxima al cero. Y para eso se define el límite. Por lo tanto nos dice que la velocidad es el límite cuando el tiempo tiende a cero de la velocidad media, ¿vale? Y esto lo que me indica es que, bueno, lo que significa es que este límite es igual a la derivada del espacio partido por el tiempo, ¿vale? Con respecto al tiempo. Entonces, la derivada del vector posición con respecto al tiempo se define aquí, ¿vale? Tenemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la derivada de cada una de las posiciones con respecto al tiempo. Por lo tanto, finalmente sabemos que la derivada del espacio con respecto al tiempo no es otra cosa que la velocidad en cada punto. Si os fijáis bien aquí, ¿vale? Vamos a cambiar este color. Tenemos Vx y Vy, ¿vale? Por lo tanto, la velocidad con respecto al tiempo va a ser la velocidad que tengamos en el punto X y la velocidad que tengamos en el punto Y, ¿vale? Lo tenemos aquí más clarito.
Y bueno, si nosotros en vez de calcular este vector lo que hacemos es calcular el módulo, ¿vale? Hay que saber que el módulo se denomina rapidez, ¿vale? Para que veáis que la velocidad no es exactamente lo mismo que la rapidez, que siempre tendemos a confundirlo, ¿vale? La rapidez se va a medir en metros por segundo y aquí os he puesto una pequeña chuletita para saber pasar de kilómetros hora a metros por segundo y de metros por segundo a kilómetros hora, ¿vale? Lo he puesto aquí, entonces de kilómetros hora a metros por segundo multiplico por 1000, divido entre 3600, mientras que de metros segundo a kilómetros hora lo que voy a hacer es multiplicar por 3600 y dividir entre 1000, ¿vale? Perfecto, como ya tengo mi velocidad y más o menos me lo sé, ¿vale? Esto luego hay que leérselo, por favor. Nos vamos con la aceleración media instantánea y las componentes de la aceleración. Dentro de esto creo que lo más complicado suele ser las componentes de la aceleración, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de una forma más sencilla, ¿vale? Fijaos, la aceleración me indica cómo cambia la velocidad. Es decir, yo estoy montada en mi coche, ¿vale? Y digo, madre mía, que no llego. ¿Y qué hago? ¡Pum! Pulso el acelerador. En ese momento vemos como el coche empieza a ir con más velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues sucede que lo que estoy haciendo es acelerar. Mientras que imaginad que vamos en el coche, me voy acercando a un semáforo y este se pone en rojo, ¿vale? Igualmente tengo que pisar el freno, ¿vale? Y mi coche va a descender esa velocidad. ¿Qué está pasando? Pues que también estoy acelerando, pero estoy acelerando de una forma negativa, estoy decelerando, ¿vale? De tal manera que lo que voy a hacer es un cambio de velocidad de más grande a más pequeña, ¿vale? Tened en cuenta que la aceleración puede ser positiva y negativa dependiendo de si yo estoy acelerando o decelerando, ¿vale? O sea, frenando, ¿vale? Entonces, fijaos, tenemos aquí aceleración media, ¿vale? Que es el vector que obtenemos cuando divido la variación de velocidad en un intervalo de tiempo. O sea, básicamente es como lo que hemos visto de velocidad, pero ahora en vez de usar la posición utilizo la velocidad. Así que mi aceleración no va a ser otra cosa que la velocidad que tengo en un punto menos la velocidad que tengo inicialmente partido del tiempo que empleo, ¿vale? En esas dos velocidades. Mientras que mi aceleración instantánea, volvemos a lo de instantáneo, lo que me va a indicar es cómo varía la velocidad en un instante preciso, ¿vale? O sea, es decir, igual que antes yo lo que iba a medir era la velocidad que tenía en un momento determinado, pues aquí me pasa lo mismo. Oye, quiero saber la aceleración que lleva este Fórmula 1 en este mismo instante. La forma de calcular esto no es otra que la misma que usábamos con anterioridad. Un límite cuando el tiempo tiende a cero. Ya sabemos que los intervalos son muy chiquititos, ¿vale? Por lo tanto, podríamos decir que tiende a cero. Y con esto lo que nos sale es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿vale? Derivada del vector velocidad con respecto al tiempo, que no es otro que una vez que ya he hecho todos los cálculos con sus variables, fijaos que aquí también tengo Vx y Vi, ¿vale? Respecto al tiempo, lo que me va a dar es, igual que antes, que la aceleración es la aceleración en el punto X más la aceleración en el punto Y, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues esta aceleración, que sepáis que no es única. Esta aceleración tiene unas componentes intrínsecas. Y esas componentes intrínsecas son las que van a hacer que nosotros tengamos un tipo de movimiento u otro, ¿vale? Entonces, esto es bastante interesante. Fijaos, componentes intrínsecas de la aceleración. Cuando el móvil cambia su velocidad, ¿vale? Cuando ese coche que vamos conduciendo cambia la velocidad, ¿vale? Puede cambiar su rapidez, ¿vale? Podemos cambiar la dirección o puedo cambiar ambas cosas, ¿vale? Imaginad que yo estoy llegando a una curva y voy a una velocidad bastante elevada. Cuando yo doy esa curva, acelero un poquito, por lo tanto estoy cambiando mi velocidad y además estoy cambiando la dirección. Por lo tanto, se pueden dar ambas cosas a la vez, una o ninguna, ¿vale? De tal forma que podemos decir que la aceleración se puede definir como la suma de las siguientes componentes. Aceleración tangencial, ¿vale? Bueno, pues la aceleración tangencial es la que se debe a la variación de la rapidez, ¿vale? A cuán rápido yo vaya. Y esta es la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Si el sentido de ambas coincide, la rapidez es mayor, ¿vale? Está aumentando, estoy acelerando. Mientras que si el sentido no coincide, disminuye, ¿vale? Estoy frenando,
¿Sí? Fenomenal. Bueno, pues tenemos que saber también que la aceleración tangencial, como su nombre indica, es tangente a la trayectoria, ¿vale? Si os fijáis bien en este dibujito, la aceleración tangencial es tangente. ¿Qué quiere decir eso de tangente? Si os fijáis, más grande, ¿vale? Aquí veis que el vector de la aceleración tangencial está rozando la curva de mi trayectoria, ¿sí? Entonces, tangente significa eso, que son tangentes en un punto, ¿vale? Se rozan en ese punto, ¿sí? Perfecto, pues que sepamos que la aceleración tangencial es tangente a ese punto. Vamos con la aceleración normal, ¿vale? La aceleración normal se debe al cambio de dirección, ¿sí? O sea, la velocidad cambia de dirección. Básicamente nosotros lo que estamos haciendo es cambiar nuestra dirección. Y esto se define como la rapidez al cuadrado, ¿vale? Esta V significa rapidez, partido del radio de la curva. Y vemos en esta gráfica, ¿vale?, que la aceleración normal es perpendicular a la trayectoria, ¿vale? Y además tiene un sentido que va hacia el centro de la curvatura. ¿Sí? Como podéis ver, el centro de la curvatura, ¿vale?, estaría más bien hacia abajo, por lo tanto, mira hacia el centro, ¿vale? Y es perpendicular a mi curvita de aquí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues la aceleración, finalmente, va a ser la suma de la aceleración normal y la aceleración tangencial, ¿vale? Tenéis aquí un pequeño resumen que me dice clasificación de los movimientos en función de la aceleración. Bueno, pues fenomenal. Fijaos, si yo no tengo aceleración, ¿vale? O sea, es decir, aceleración tangencial y aceleración normal igual a 0, tengo un movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, rectilíneo y uniforme significa que mi trayectoria es recta y uniforme significa que mi velocidad es constante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo no tengo aceleración, lo único que tengo es velocidad, ¿vale? Y ella va a ser constante. Por favor, recordad que la aceleración se da cuando hay un cambio en la velocidad. Esto es muy importante, que al final siempre fallamos en estas tonterías, ¿vale? Entonces, la aceleración es un cambio se produce cuando hay un cambio en la velocidad. Si no hay aceleración, velocidad constante. Vale, aceleración tangencial, es decir, tangente a la trayectoria. ¿Sí? Pues vamos a tener un rectilíneo uniformemente acelerado. Fijaos, no hay aceleración normal, es decir, no hay radio de la curva, por lo tanto, trayectoria recta, ¿vale? Y como sí que hay aceleración tangencial y es constante, la velocidad va variando, ¿vale? Por lo tanto, tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos allá. Ahora no tengo aceleración tangencial, es decir, no va tangente a la trayectoria, pero tengo aceleración normal. Entonces, si tengo aceleración normal, que es la que es perpendicular a la trayectoria, que además va hacia el centro de una curvatura, es porque tengo un movimiento circular y uniforme, ¿vale? ¿Sí? Es decir, va a tener una aceleración normal constante. Esa no va a variar en todo el trayecto, ¿vale? ¿Qué sucede cuando yo tengo aceleración tangencial y aceleración normal constante? Ambas. Bueno, pues cuando tengo ambas, lo que me está sucediendo es que tengo un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿vale? De tal forma que mi aceleración total va a ser la suma de estas dos, ¿vale? Bueno, pues con esto, así un resumen bastante resumido y bastante rápido, hemos dado la teoría necesaria para poder empezar con los movimientos rectilíneos, circulares y movimientos en dos dimensiones, ¿vale? En el siguiente vídeo explicaremos lo siguiente. Si tenéis alguna duda,